Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Raíz. Quiero darle las gracias a Lucas por invitarme a presentar este espacio contigo. Yo he estado leyendo mucho los comentarios a lo largo de los casi 32, 33 capítulos que llevamos ya publicados y la verdad es que quise formar parte de este espacio porque realmente creo que el espacio ha supuesto ha sido muy acogido, ¿no? por las personas que siguen a Lucas y me he identificado mucho con él, así que gracias Lucas por estar aquí hoy contigo. Quiero darle la bienvenida a Sebastián Salazar. Él es director de Breakthrough, consultor, empresario y también se considera un amante de Colombia. Hoy estamos aquí para hablar también de Antioquia Emergente, ya que su empresa es uno de los sponsors de Antioquia Emergente, junto con Confama, con EAFIT y ProAntioquia. Así que yo quiero dejar que sea él quien nos cuente quién es, en qué consiste su negocio y demás. Bienvenido. Yo quiero hacer una introducción ahí y es, yo a Sebas lo conocí por fortuna. O sea, yo de verdad nunca entendía, a mí me llegó una carta acá un día, que me llegó una carta firmada por Breakthrough, por todas estas entidades, y la carta estaba muy bien redactada porque era una carta que pues tenía una invitación, pero antes de una invitación tenía como todo un informe sobre Antioquia, y yo empiezo a leer eso, y yo en mi ignorancia no sabía qué era esa vaina. Pues yo no entendía por qué me estaba escribiendo de AFID o Confama y menos iba a saber qué era Breakthrough. Entonces llamé a mi gerente comercial, que es muy nerdo, y se lee todas las cosas que existen. Digo, Sebas, mira lo que me están invitando, esto será como importante. Y me dice, Sebas, huevón, ahí hay una firma muy importante. Breakthrough ha sido la compañía que ha tenido todo que ver con el cambio de las grandes empresas en Colombia. ¿A vos por qué te están invitando a esto? Y yo, no, pues ni idea, yo creo que debe ser un error. Y de ahí llegamos pues como a todo este ejercicio de Antioquia Emergente, donde ahí sí nos conocimos a todo el equipo de tu compañía, y pues por primera vez me sientan como ante tanta gente poderosa o digamos de la élite empresarial antioqueña, que me hizo sentir muy orgulloso, pero lo que más orgulloso me hizo sentir es empezar a entender, porque ustedes como que recogían la historia de qué éramos, de qué estaba pasando, y empezar como a ver las buenas intenciones que tiene todo el mundo y ese empresariado lo que quiere mover. Entonces, te quería hacer como introducción para que supieras cómo nos conocimos realmente. Claro. Sí, yo diría que la primera parte, ahorita hablaremos de qué es Antioquia Emergente, pero lo primero fue diseñar con quién íbamos a tener la conversación y eso nos demoramos bastante alrededor de, bueno, a quién íbamos a invitar. Sabíamos que no queríamos tener una conversación con los sospechosos usuales, con los de siempre, queríamos tener gente nueva que estuviera más conectada a las dinámicas, digamos, más emergentes de la región. Y vos estabas en esa lista. Después no me acuerdo cómo ya. No, yo creo que sí sé, yo creo que sí. Dentro de mi compañía hay una persona que es socia, que se llama Luis Fernando Muñoz. Luis Fernando Muñoz fue vicepresidente de Banca Constructora en Bancolombia. Él había sido una persona muy insistente en decirme tenés que conocer a María Viviana de ProAntioquia. Y luego a través de pues, el que fue su reemplazo, que era Ignacio Gómez, vicepresidente de Banca Constructor, que ahora creo que está liderando la banca de inversión de Bancolombia, él un día me dice, Lucas, marico, usted está haciendo demasiado ruido en esta ciudad. Usted hoy me tiene seco a punta de hoteles. Yo no sé ni cómo vender esa vaina en el banco. Y el tipo, nosotros para los proyectos inmobiliarios necesitamos financiación. Y entonces él siempre llegaba acá y me decía, Lucas, usted es un problema para mí. Y yo, Nacho, huevón, ¿por qué un problema? Y me decía, yo no sé cómo explicar el tema reputacional ante el banco. O sea, yo veo tus números son poderosos. Yo veo tu mercadeo es súper poderoso. Te veo en TikTok todos los santos días. Pero a mí me toca ir a tener una charla allá, que es una... Explicar. Que termina siempre en lo mismo. El turismo de Medellín es prostitución y son drogas. Mike, yo no sé explicar eso, ¿qué hago? Y yo le dije, pues sentémonos, yo te cuento, porque los datos muestran otras cosas y la oportunidad es gigantesca. Entonces, pues, esta conversación con él es una conversación de 4 o 5 años, donde el primer proyecto que nos presta es un proyecto de 160 unidades que se llama Go Living and Suites, y el man estaba
preocupado sinceramente de qué estaba financiando. Hasta que llega un día y me dice, no, Lucas, es que lo que vos me decís es correcto. Y vos tenés que entrar, no recuerdo la frase que me dice, pero me dice, vos tenés que entrar como a la institucionalidad antioqueña. Y vos tenés que contar esa historia tuya en la institucionalidad antioqueña, porque si no nadie va a creer esto y va a seguir con el paradigma de que el turismo es drogas y sexo y que no hay ninguna otra oportunidad. Entonces él fue el que me sentó con María Viviana, y yo creo que esa sentada con María Viviana y con otra persona que en ese momento no era Laura, que es como la mano derecha de ella en Antioquia, sino un pelado, nos sientan y yo cuento mi historia, y yo creo que ahí sale el nombre mío para eso. Fue por ahí, y menos mal, porque el ejercicio habría sido muy distinto si no hubiéramos tenido a vos. Bueno, yo quiero que contes un poquito qué es Breakthrough. Aquí tuvimos de invitado a tu papá. Yo creo que bueno, ya está pensionado o por lo menos viviendo mejor. No, sigue activo. Sigue muy activo, muy activo. El chiste es que Alejandro es mi producto. Yo, digamos, lidero el negocio y él es mi producto central, o sea, y es un buen producto. Vos sos la manager, él es la estrella. Básicamente, yo soy el agente y hoy en día él es la estrella, sí. No, si quieres te cuento un poquito. Breakthrough es una firma de estrategia, la entendemos muy distinto, somos una firma, digamos, con una perspectiva del mundo muy única, que, digamos, marca todo lo que la firma hace, que es, digamos, nosotros creemos que la estrategia es un proceso emergente, la estrategia emergente, contrario a un plan, y nosotros creemos que la mayoría de las compañías, la mayoría del tiempo, viven atrapados en rituales de planeación, y la firma básicamente le ayuda a compañías ya muy ganadoras, sobre todo, digamos, grupos locales, a ir al siguiente nivel y a practicar la estrategia de forma emergente, y digamos que ha sido durante 30 años. Pues. Esa estrategia, como el resumen de un minuto, ¿cuál es? Porque yo he entendido lo siguiente. Hay que mirar los datos, y los datos son los que te muestran qué es lo que está ganando. Y después de que entiendes los datos y sabes qué es lo que está ganando, lo que sigue en la estrategia no es planear, sino quitar lo que sobra o hacer los sacrificios en lo que uno dice, marica, si los datos no respaldan esto, ¿por qué sigo perdiendo el tiempo en esto? Digamos que el principio fundamental es: la estrategia no es un plan, la estrategia no es aspirar, la estrategia no es una serie de objetivos, sino que la estrategia es acerca de cómo construir una compañía distinta y única en el mercado. Y la única manera de realmente hacer eso es que primero la estrategia no es lo que tú planeas o lo que quieres, sino lo que estás haciendo. Lo que vos estás haciendo, esa es tu estrategia. Y entonces lo que dice la estrategia emergente es: para vos construir una compañía única y distinta en el mercado, lo que realmente tenés que hacer es primero hacer chocar con el mercado te va a ir diciendo dónde sos valioso, dónde no, dónde tenés tu ventaja. Y revelándolo emergente en un proceso de ruptura, chocando contra el mercado, eso nunca es fácil. El mercado te va diciendo cosas que no te esperabas, y el estratega es quien, digamos, logra revelar, digamos, qué es lo que le está diciendo el mercado realmente, hacer el choice y organizarse en pro de eso. Entonces, digamos que siempre es un proceso acerca de revelar cosas que ya estaban allí. Más que predecir o proyectar, es sobre todo acerca de desarrollar conciencia sobre cosas que ya están pasando, y que vos de golpe, digamos, no te has terminado de dar cuenta, cosas que están pasando con lo que estás haciendo vos en el mercado. Esa es un poquito la esencia de la estrategia emergente. A mí me pasó lo siguiente. Esto es una empresa que arrancó diminuta. O sea, siempre. Todas arrancan así, pero esta era bien diminuta. En la medida que fuimos creciendo, llegó un momento en que contratamos un asesor para hacer la planeación. Esos planes son bonitos. Entonces, de las cosas que pasaban, decíamos, vamos por Bogotá. O sea, ya hemos crecido bastante, de una operación gigantesca en Medellín, vamos por Bogotá. Contratamos gerente en Bogotá. Y arranque a gastar plata en Bogotá. Y nunca dieron los números. Porque en Bogotá tienen la mala costumbre de que hay que comprar el lote en firme. Y en todo Colombia me aportan los lotes. Hoy, año y medio después, Bogotá no abre. Pero sale Barranquilla, sale Cartagena. Además, mucho más coherente con lo que vos ya sos en Medellín. De acuerdo, que es turismo. Así es. Entonces,
tenés toda la razón, esos planes quedan en el papel, Totalmente. pero al final del día es irse a enfrentar contra el mercado y ver qué hacer. Totalmente, y un poquito para que vayamos entrando al tema, a nivel de una región, si eso pasa a nivel de una compañía, imagínate al nivel de una región. Viven haciendo, digamos, grandes proyecciones, planes, aspiraciones, y rara vez reflexionamos sobre qué está emergiendo en la región como ganador, dónde realmente la región se está conectando al mundo de forma ganadora y potente. Entonces, digamos que esto, Antioquia Emergente, fue llevar la práctica de lo que nosotros siempre hemos hecho y la manera en la que hemos entendido la estrategia a nivel de una región. Frente a la pregunta, así como la pregunta clave de una compañía es, digamos, cómo crecer rentablemente por periodos largos de tiempo a nivel de una región, es sobre todo acerca de cómo desencadenar mayor prosperidad, que tiene que ver sobre todo con cómo conectarte al mundo de forma ganadora. Y esa fue como la idea que llevó al caso. Yo diría que, además, vos no sabes, pero el caso se demoró mucho en fraguarse. Nosotros, la primera vez que empezamos a conversar de esto con David Escobar fue por ahí en el 2018, imagínate. Empezamos a rebotar las ideas de, oiga, falta como una estrategia a nivel de la región, lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hacia allá. Había varios, digamos, resultados que invitaban a que el modelo exitoso de la Medellín de las últimas 2 décadas estaba estancándose. Y en esa época, digamos, no era evidente, y después vino, digamos, pues la crisis institucional que sufrió la ciudad. Vino, digamos, yo creo que fue aún más evidente en la bolsa el estancamiento de muchos de los grandes grupos locales, pero digamos, ya se veía venir, y entonces nosotros nos demoramos realmente con David, rebotando las ideas, viendo cómo lo hacíamos, hasta que, bueno, llega el momento, pasa todo esto, y ya, digamos, alineamos David fue las entonces como fuerzas. la persona que, David de Confama, David Sí, yo Escobar, creo fue que quien arranca a liderar, es como al que le empieza a David es el primero que se hace la pregunta, y él, digamos, nos invita y nos hace la pregunta, oiga, ¿se podría llegar a practicar una estrategia emergente a nivel de una región? ¿Qué han pensado ustedes en eso? Que acordate, pues Alejandro estuvo acá, digamos, la carrera de Alejandro empezó por ahí en temas de competitividad, pero sí, digamos que David fue el que nos dice, oiga, yo creo que estamos necesitando una conversación a nivel de la región. Y después nosotros trabajamos con EAFIT en un caso de estrategia para EAFIT, y a la luz de ese caso y la transformación que está impulsando Claudia, ellos después hablan con quien había sido el director, el rector del TEC de Monterrey, Salvador Alba, que es como un consejero de EAFIT. Y Salvador Alba les dice, pues lo difícil es que es jodido pensar en la estrategia de una universidad como esta sin conectarla a una conversación de la región. Y ahí Claudia también se termina de convencer y ya, digamos, se termina Por dando eso el entra ejercicio. AFIT. Así es. ¿Y por qué entra por Antioquia? Digamos que ProAntioquia entra al final. Yo creo que, pues, digamos, pues es una institución clave, yo creo que con un poder de convocatoria muy importante. Y termina, digamos, para el ejercicio realmente convocar a toda la gente clave y darle la majestad necesaria. Termina, digamos, ProAntioquia entrando y poniéndote, por ejemplo, a vos, o sea, añadiendo valor en el proceso. ¿Cómo es la teoría de Antioquia Emergente? A ver, la síntesis grande es que en el advenimiento hay como 2 fuerzas grandes, el advenimiento de la era del talento y la regionalización del mundo. Cuando uno estudia, digamos, el comercio global, la globalización hizo pico en el 19. Los flujos de comercio global se han, digamos, estancado. Sí, justo antes de pandemia. Justo antes de pandemia, pero además, digamos, post pandemia tampoco se ha recuperado y los flujos de comercio que más crecen son intrarregionales. Y digamos que cuando uno estudia el tema hay varias fuerzas detrás de eso, pero digamos el conflicto inevitable entre Estados Unidos y China. Sí, por pues ahí yo leía un análisis que hablaba de que hasta el 19 teníamos algo que llamaba el bono de paz. Así es. Y es que de verdad estábamos trabajando todos de manera colaborativa y el comercio del mundo estaba abierto y que en ese momento como
cada región se dedicaba a hacer realmente lo que era realmente competitivo. Yo podía ir a comprar los granos en Rusia, la maquila barata en China, la tecnología, no sé, en Estados Unidos o lo que fuera, y compraba en cada parte del mundo lo barato. Luego viene todo el tema de Ucrania, problemas geopolíticos y ya... Sí, se empieza a fraguar mucho antes, digamos que se termina catalizando ya y fraguando en los últimos años, mucho más evidente. Yo creo que empieza mucho antes, es decir, acuérdate, después de la Guerra Fría, Estados Unidos cuando gana la Guerra Fría termina de imponer el orden mundial que, digamos, desde Bretton Woods a imponerlo en todo el mundo. Viene la era China. China es el gran beneficiado de la Pax Americana y digamos, ese mundo en donde el comercio global es garantizado por Estados Unidos. Y eso era muy importante, acuérdate, viene la época del petróleo, el petróleo caro, y Estados Unidos tenía que garantizar el flujo de petróleo en el mundo. Y entonces a Estados Unidos tocaba garantizar digamos, el orden mundial del comercio, del libre comercio, el orden globalizado. Y Estados Unidos se benefició por mucho rato de eso, pero digamos que empieza inclusive con el tema del fracking y del shale oil. Estados Unidos comienza a desarrollar independencia energética total, y eso, digamos, yo diría que empieza desde ahí. A los gringos les empieza a hacer cada vez menos sentido, digamos, un orden globalizado donde ellos tenían que sobreextenderse a medida que crece China también, digamos, Estados Unidos comienza a sentirse sobreextendido en el mundo. Y hoy en día te diría que las fuerzas llevan a que geopolíticas, demográficas, están, digamos, invitando a la regionalización del mundo. Entonces, Antioquia Emergente es básicamente en esa era, el advenimiento de la era del talento, ¿no? También vino la pandemia y el talento ya no depende de ningún sitio o de las empresas de un sitio para realmente prosperar. Es como el otro tema grande que está pasando en el mundo. Entonces yo diría que en esa siguiente década, que va a estar marcada por esas dos grandes fuerzas, Antioquia Emergente es una reflexión y una conversación sobre cómo Antioquia puede ganar en grande, conectándose al mundo, digamos, en la era americana, yendo al norte, y, digamos, a manera de síntesis, cómo las grandes oportunidades están en terminar de catalizar a Medellín como una capital creativa global en la lista corta de ciudades del mundo, y a Antioquia como una potencia regional industrial en nichos de alto valor en mercados del norte. Y ahí es donde hay evidencia de que Antioquia está ganando, hay compañías que están prosperando rápidamente. Y digamos, en la mitad de digamos, el desastre en el que está Colombia hoy en día y el pesimismo generalizado en el que está el país y también la región estuvo ahí, esto es como una luz de, oiga, la próxima década va a haber unas oportunidades únicas que nos están presentando en Antioquia, y tenemos todo para desencadenar una era de altísima prosperidad social si realmente nos organizamos para estos dos grandes frentes y desafíos. ¿Por qué Antioquia y no Bogotá? Bueno, yo diría que varias cosas. Antioquia es mucho más... ¿O debería uno hacer ambos? Yo creo que, a ver, a nivel grande, el argumento más importante es que si hay algo como una estrategia a nivel de un país, debe realmente practicarse a nivel de las regiones, porque las regiones, digamos, están más cohesionadas, las formas de capital de las que hablábamos son mucho más evidentes. O sea, la estrategia no se define por un país, sino por una región. Yo creo que hay una estrategia a nivel país también, así como en una compañía hay estrategia corporativa y estrategia competitiva, hay distintos niveles, pero yo creo que cuando vos estudiabas y lo veíamos, en la economía global en los últimos 40 años, las economías realmente exitosas son los países entre 5 y 10 millones de habitantes. Hay algo alrededor de ese tamaño, la cohesión, el hecho de que vos podés realmente intervenir en ciertos puntos de alto apalancamiento para cambiar el destino de países de ese tamaño, que hacen que sea mucho más fácil. Era súper notorio, ellos llevan varios ejercicios donde nos cuentan quién gana o qué países son los que ganan. Y entonces había dos tipos de países que ganaban. El que de verdad es grande, Así es. que es pues, China, India, Estados Unidos, etc. O ya países mucho más chiquitos Así es. que eran hasta 5 millones de habitantes,
que claramente no éramos nosotros. Entonces, como la primera conclusión que yo saqué de todo el ejercicio era, estamos como en el medio donde nadie quiere estar. Colombia está atrapada en el medio, digamos que los países grandes de más de 10 millones de habitantes comienzan a tener unas dinámicas muy distintas, digamos que la escala cambia totalmente las realidades. Entonces Colombia está atrapado en la mitad. Cuando vos ves los países entre 30 y 60 millones de habitantes, son los que más lento crecen en el mundo, están totalmente atrapados en la mitad. Ganar como país, ¿cómo se mide? Hombre, yo creo que es hablar de prosperidad general, pero si uno tuviera que reducirlo, lo mejor es el PIB. Yo creo que en general los países con mucho mayor PIB per cápita son mucho más prósperos. Cuando vos decís que ganan los grandes o ganan los chiquitos, sí, es porque en general esos países chiquitos tienen unos ingresos promedio. Han crecido mucho más rápidos y tienen, digamos, PIB per cápita más altos. Pero además, no solo la base, sino han crecido mucho más rápido. Entonces, digamos que la estrategia es más fácil practicarla a ese nivel. Entonces, y yo creo que había que empezar por Antioquia. Yo creo que Antioquia, cuando a Antioquia le va bien, a Colombia le termina yendo bien. Y en Antioquia se han fraguado, digamos, muchas de las grandes revoluciones colombianas. Entonces había que empezar por Antioquia. Yo además creo que esta es pues uno de los bastiones de por qué funciona Colombia, es Antioquia. Bogotá, yo te diría que Bogotá, uno, no tiene la cohesión. A mí además, yo soy bogotano, entonces me impacta muchísimo un tema, es los antioqueños viven pensando sobre Antioquia, viven conversando sobre Antioquia, conocen a los empresarios antioqueños, vos le preguntás a la gente y los tiene referenciados. En Bogotá no hay eso. En Bogotá, yo creo que también por lo grande, Bogotá es mucho más disociada. En Bogotá no hay una conversación potente sobre el futuro de Bogotá, o cuando la hay, pues termina siendo cooptada por la conversación nacional, y termina, digamos, izquierda y derecha. Ese orgullo paisano es uno de los principales o de las principales características de ese ADN de Antioquia, ¿no? Que ustedes lo describen muy bien también en su portafolio. Sí, yo diría que digamos, Antioquia ha sido una región, Antioquia existe, no es solo algo que se declara en la constitución política. Yo creo que hay muchos departamentos que en la práctica, digamos, como región no existen. Antioquia sí existe, Antioquia tiene conciencia de sí misma. Antioquia, además tampoco coincide, digamos, con el departamento de Antioquia. Yo creo que Antioquia es más grande. Se puede tragar otros pedazos. Totalmente, digamos que definitivamente. Y Antioquia siempre ha tenido una conversación sobre sí misma, siempre ha tenido conciencia sobre sí misma, y es una región que se industrializó, digamos, tempranamente y potentemente en Colombia. Tal vez la que más se industrializó en Colombia fue Antioquia. Entonces, digamos que ha habido una tradición, esto no es como que nosotros lo inventamos, ha habido una tradición de siempre de pensarse Antioquia a sí misma. Digamos que ahí sí me toca un poquito la fibra en el aspecto de que yo he sentido que he visitado partes de Antioquia que sí están muy olvidadas. Entonces, ¿por qué el antioqueño se caracteriza por ese amor por su región, por esa resiliencia, por salir adelante, olvida algunas zonas, como, no sé, pues mencionando Dabeiba, Frontino, toda la parte de que más conflicto tiene? ¿Por qué no llegan ahí las empresas? ¿Por qué no tratamos de ayudarnos entre antioqueños? A ver, yo creo que hay como dinámicas importantes que trascienden Antioquia. Primero, la división, y vos sabes mucho de esto, urbana versus región en todo el mundo causa... Yo lo que tengo lo que tengo muy claro es que al final del día las ciudades son centros de productividad. Totalmente. Entonces, yo creo que nosotros estamos equivocados en esos modelos que decimos que hay que ir a mirar todas las regiones. Esas regiones no hay matemáticamente forma de hacerlas productivas a menos que lleguen grandes industrias del agro. Pero, porque uno ve en las ciudades latinoamericanas particularmente que han tenido un crecimiento exponencial en la cantidad de personas a nivel urbano, y es porque encuentran oportunidades en las ciudades. Y encuentran oportunidades en las ciudades es porque en las ciudades hay mucha más oferta de todo, pero adicionalmente pone en contacto a la gente con un interés en común. En cambio, cuando tú estás tirado por allá en el campo, donde tu vecino está como, no sé, a 60 hectáreas de distancia, más aislado. es berraco.
tristemente estos son países muy pobres, entonces hay para atender la ciudad, pero no hay como yo discutía con mi suegro tiene una finca en Norcasia, Caldas, entonces el tipo me alegaba que la falta de servicio y todo, y le pregunto, ¿cuánto es tu predial? Entonces el man tiene como 70 hectáreas o 100 hectáreas, yo no sé cuántas hectáreas tiene, y me decía, no Lucas, yo pago como 70.000 pesos. Yo le decía, bueno, ¿y de qué estás alegando? Decime cómo te van a traer servicios, cómo querés que la energía funcione todo el tiempo, que las vías estén en buen estado, si tenés una masa de tierra gigantesca y pagas nada de prediales, es imposible. Sí, digamos que hace poquito conversábamos nosotros con Alejandro Gaviria, y Alejandro Gaviria decía que su gran miedo era que Colombia iba hacia una circunstancia en la que los centros urbanos tenían una economía sofisticada de servicios desarrollada y las regiones de Colombia, él pintaba, digamos, un escenario Mad Max. Y digamos que esa es la visión de él. Yo creo que nosotros, y estrategias acerca de concentrar recursos en las áreas de ventaja, yo creo que es más productivo apostarle a la visión de que conectando potentemente ciertas regiones de alto potencial en Antioquia al mundo potentemente, eso cascadea y eso, digamos, va a jalonar a todo el mundo, que intentar ponernos a solucionar una cantidad de problemas del Bajo Cauca. Mucho tiempo no han tenido solución. No, y no van a tenerla, o sea, porque la solución final a todos los problemas políticos es el crecimiento. Si no hay crecimiento en un juego suma cero, todo se vuelve mucho más, las dinámicas de rivalidad se aumentan, todo se vuelve mucho más sobre adversarios, para que gane yo tienes que perder vos. Entonces al final la única manera real de superar eso es crecer. Y para crecer la mejor forma es que el capital del mundo fluya por vos. Pero y hay que conectarse al mundo. Sí, sí. Lo de suma cero es interesante, yo no entendía mucho ese concepto. Y hice un curso donde me hablaban de negociación y persuasión. Y ahí terminé. Aprendió bien. No, terminé aprendiendo algo, pero es que todos llegamos a una negociación y pensamos que, o sea, llegamos con paradigmas equivocados. Yo te voy a ganar algo, yo te voy a quitar algo. Y uno dice, ¿cómo te fue la negociación? ¿Te fue bien? Y pues yo creo que el 90% de la gente ¿Cómo jodió al otro? ¿Cómo jodió al otro? Exactamente. Cuando uno habla de valor agregado es que de pronto nos sentamos a negociar y al final lo que pasa es que la bolsa crece y a todos nos toca y todos quedamos contentos, y ese es el famoso, yo creo que eso era de Harvard, que hablaba del gana-gana en todos los temas de negociación. Sí, así es. En todos los temas de negociación. Y eso mismo pasa con las regiones, pienso yo. Yo creo que el problema grave que nosotros tenemos acá es que la discusión es cómo le quito al otro, y la discusión no es cómo hago más, cómo hago para que esa bolsa sea infinita, sea gigantesca y la pueda repartir entre mucha gente. Quiero decir algo que sonó como a que estoy muy a favor de la ciudad, que lo estoy. Son los nichos de productividad, pero creo que hay regiones que son competitivas por sí solas y si se apalancan en eso lo hacen muy bien. Entonces uno ve el Urabá antioqueño, lo que han hecho con el tema del banano y el agro en grandes extensiones y industrializando eso funciona muy bien. El Bajo Cauca es riquísimo en oro, pero tiene unos problemas sociales que por falta de autoridad no se combaten. Pero si hay gente que gana en el Bajo Cauca, o sea, uno ve un mineros haciendo minería legal y lo hace bastante bien y con un impacto bien positivo sobre la red. Así es, pero yo diría que una de las ventajas de, por ejemplo, la conversación que estamos teniendo, Antioquia Emergente, es precisamente que es una reflexión del sector privado. Cuando estás en el sector público, es imposible escoger a qué le dedicas la conversación. Es imposible decir limpiamente, oiga, realmente hay es que darle espacio a las oportunidades, enfocar los recursos en ciertos puntos claves. Eso es muy difícil en el Estado. Entonces, una de las ventajas precisamente que teníamos nosotros, digamos, a la hora de hacer este ejercicio, es que no teníamos, digamos, no es una iniciativa estatal, es una iniciativa privada sobre cómo, digamos, favorecer el desarrollo económico de Antioquia. Era esa. Nosotros podíamos, digamos, y estrategias acerca de escoger, no dedicarle la conversación, la atención, digamos, al problema, sino a las grandes oportunidades. Y en ese sentido hay mucho por hacer para terminar de catalizar estos dos
hay una oportunidades cosa- que se están empezando a ver. Ahí hay una cosa súper cierta y es que vos no vas detrás de votos. Así es. O sea, vos, al final del día lo que vas es detrás de dónde está el desarrollo, dónde está el crecimiento, que es el gran pecado hoy político. El tema político, la discusión no es dónde está el desarrollo, es cómo hago para ganar una elección, cómo hago para sumar votos. Uno ve ahora entre los candidatos que hacen esos debates que son unas... O sea, esa vaina es un circo. Con barras y todo, o Marica, sea. eso es un circo y hacen las preguntas difíciles, por ejemplo, la pregunta sobre los servicios públicos y todos dicen, los vamos a regalar. Vení, eso sí es viable en el largo plazo. O sea, pues hemos caído en el populismo absoluto, que eso es lo bueno de que existe sociedad civil, como estas entidades como ProAntioquia, como estos ejercicios que hacemos entre empresarios de verdad, que puede hablar uno con la tranquilidad de que está pensando en el desarrollo y no en ganarse 2 o 3 votos. Así es. Hay un comentario que sí quiero hacer ahí en base a lo que venías diciendo de que él no quiere conseguir votos ni nada de eso, ¿cierto? Sí estoy muy de acuerdo contigo y creo que esa es una de las conclusiones que he sacado de escucharte, de escuchar tus discursos, y es que no hay sector privado sin políticos o al menos políticas que realmente apoyen la libertad del actuar del empresario, ¿cierto? Y que le genere facilidades y demás. Y eso lo digo porque como ustedes he visto que promueven también la participación en política por parte de los empresarios, ¿cómo sería esa participación o esa intromisión en política, según ustedes? Yo no sé si la palabra es política, yo lo que pasa es que creo que la conversación sobre nuestro desarrollo es demasiado importante para cedérsela a los políticos. Y en eso, digamos, sí, creo que el ejercicio es mucho más acerca de contagiar a las fuerzas productivas de Antioquia, contagiar a los empresarios de Antioquia sobre dónde están las oportunidades, con un mensaje optimista, y eso termina desencadenando mucha más acción y mucha más transformación que la mayoría de los mensajes políticos o de lo que hace el Estado, que realmente en Colombia es repartir pobreza. En Colombia vivimos repartiendo pobreza y creando un Estado enorme, a pesar de que lo que vos siempre has planteado nítidamente es que cuando uno ve el tema, Colombia no es un país rico. Colombia, esa mentira que nos han dicho siempre, que Colombia es un país lleno de recursos, eso es falso. O sea, realmente lo que realmente importa para la prosperidad es qué tanto capital empresarial tenés, qué tanta cohesión social tenés. Eso es lo realmente importante. Aquí viven vendiéndonos la mentirilla. Cero. Aquí todos se pelean con todos y todos están contra todos. Digamos que estamos en un momento de mayor crisis. Sebas, yo te quiero preguntar algo o quiero que nos pongas en contexto. Hay una conversación, cuando arrancas el ejercicio, cuando se arranca con todo este ejercicio de Antioquia Emergente, hay un montón de presentaciones muy positivas donde ustedes muestran la evolución de Antioquia. Y arrancan más o menos, o hay una historia alrededor de que las épocas de crisis son momentos importantes para sentarse a pensar y definir el futuro. Ustedes hablaban de una Antioquia como el core de Antioquia o la Antioquia tradicional, y luego empiezan a hablar de un fenómeno emergente o la nueva Antioquia llena de servicios y otras cosas. Quisiera que nos describieras, como para la gente en el podcast, cuál ha sido esa transición o cómo ha sido la historia de esa Antioquia tradicional, más industrial, más energética, más otras cosas, y cómo estamos llegando hoy a otra Antioquia mucho más de servicios. Sí, así es. Yo diría que hay como parte de lo que motivó el ejercicio es que hay como un cambio de fase importante. Yo te diría que Antioquia tuvo unos 15, 20 años muy exitosos que coinciden, digamos, con las primeras décadas del 96 a más o menos el 2015. Antioquia, digamos... Casi que fin de la guerra de la droga. Sí, del fin de la guerra de la droga, el metro, la liberalización colombiana en servicios públicos, en ciertas industrias claves, la elección popular de alcaldes, que en esta ciudad, digamos, sí la favorece, activa un ciclo y, digamos, un orden altamente ganador para Antioquia, donde en esas 2 décadas Antioquia crece mucho más rápido que Colombia. En general,
Antioquia se conecta mucho más al mundo y eso es muy importante. Antioquia desde ese momento empieza a conectarse al mundo no vía exportaciones, ¿no? Cuando uno analiza las exportaciones o la historia exportadora de Antioquia, la verdad no es tan fascinante, nunca ha sido, hace rato viene muy estancado. Pero Me desde imagino que era por la misma geografía. Pues, o sea, ¿cómo sacabas? la geografía, digamos, la globalización de la que hablábamos, Antioquia termina, digamos, cuando se abre Colombia y comenzamos a competir con el mundo, digamos que Antioquia en algunas industrias se estanca y no es competitiva frente al mundo. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 29 años. A vos no te tocó, a mí sí me A tocó. vos te tocó. Cuando yo era chiquito, o sea, es que el mundo de ahora es un mundo muy distinto, pero cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que uno iba a dos partes en Colombia, a Maicao y a San Andrés, y aprovechaba y compraba el Mecato, el PlayStation, compraba todas las cosas que no existían no entraban, no llegaban, de verdad, uno viajaba hasta Maicao o viajaba a San Andrés y esos eran los dos sitios donde uno compraba en contrabando una cantidad de productos que no eran parte de la economía. Y en ese momento uno hablaba, yo viví por muchos años en el Bagre, cuando llego a Medellín fue en el 90, cuando llego en el 90 hablaba pues, con muchísimo orgullo de que era la industria paisa. Y en ese momento, por ejemplo, el tema de los textiles era una industria súper potente. De hecho, mi abuelo fue empleado de Fabricato por muchísimos años y eso era como un orgullo ser parte de Fabricato, ser parte de Coltejer y no sé qué. Y luego llegaron aquí las maquiladoras y un montón de textiles. Exacto. Pero eso, digamos, eso no fue competitivo. Antioquia no fue competitivo ahí. Pero así como, digamos, la historia a través de las exportaciones no cuenta la historia completa. Este es un mensaje muy importante. Antioquia era la Antioquia inversionista, digamos que Antioquia empezó a producir las grandes multilatinas colombianas. ¿Ese proceso arranca en qué año, más o menos? Yo diría que alrededor de, pues Alejandro habla empieza con ISA, con Corona, eso empieza a finales de los 90, comienzos de la primera década, los 2000, y es el gran proceso de internacionalización de muchos de los grandes grupos locales antioqueños que empiezan, digamos, es mucho más importante no confundir exportar con internacionalizarse, a construir posiciones locales en otros países y a ganar en grande en la región y ser una de las grandes cunas de las multilatinas. No salió a exportar, no mandó sus bultos de cemento, montó su cementera allá. Así es, se internacionalizó exitosamente y entonces viene esa década, coincide además pues yo creo que empiezan en Antioquia y después jalón a Colombia. Son 2 décadas, digamos, exitosas para Colombia, y a la gente le da miedo decir eso, pero 2 décadas muy exitosas para Colombia. Que fue el periodo Uribe. Que coincidió, digamos, con Uribe, a la gente no le gusta decirlo, pero coincidió con Uribe. No, pero sí hay una cosa que también nos tocó a todos, pues a ustedes no, pero a mí sí, y es la recuperación de la seguridad. Totalmente. Estábamos encerrados, o sea, yo me acuerdo que había caravana. Eso es absurdo. Yo pienso en eso. Sí, yo me acuerdo. El Vive Colombia viaja por ella. No, huevón, pero caravana de Medellín al aeropuerto de Río Negro. O sea, no era que me voy para la costa, no. Era que voy a subir al aeropuerto con un avión y había momentos específicos en que había caravana con seguridad. Era una locura. Era una locura. Y entonces, pero entonces viene esa nueva era, las multilatinas, Medellín, digamos, alrededor de un gran consenso público-privado. La región empieza a ser altamente ganadora y digamos en muchas de esas... Cuando hablas de ese consenso público-privado, ¿se vio en qué instituciones? Ruta N en su momento, me imagino. Yo soy escéptico de Ruta N, yo creo que... Pero ese no es un ejercicio de esos, ¿o no? Yo hablo más, a ver, muchos de los que fueron a la coalición crítica, ¿sí? Y eso venía inclusive de antes, pero hicieron parte del sector público en Medellín, y el sector público tenía una conversación productiva y la ciudad era bien administrada alrededor de los grandes proyectos. Por ejemplo, en Medellín, a diferencia de Bogotá, ¿sí? Los proyectos no están asociados a ningún alcalde, sino que es un tema institucional. Eso es mucho más importante, pues, y la ciudad era bien... O sea, que los privados estaban en las juntas de esas grandes entidades públicas.
y no solo las juntas, muchos hicieron parte digamos, activa del sector, entraban al consejo, del sector entraban a la- público. Sí, política y de la tecnocracia local. Así que eso fue fundamental. Pero lo que quiero resaltar es la historia antioqueña, la historia del desarrollo antioqueño. Para vos realmente entenderla y ver la película completa, no te puedes quedar solo con las exportaciones. Y a la hora de entender cómo Antioquia se ha conectado al mundo, tenés que ver más allá. Entonces, Antioquia sí se conecta al mundo potentemente en esas 2 décadas por medio de flujos de inversión, tanto recibiendo como compañías antioqueñas invirtiendo afuera. Y eso, digamos, marca esa era. Y lo que vos decís, eso empieza a cambiar a medida que Colombia se va estancando. Digamos, también, hay que decirlo, muchos de los grandes grupos locales entran en una era de estancamiento. Y eso empieza a perder dinamismo desde mucho antes. Y digamos que esas compañías que fueron las protagónicas o jalonadoras, esa estrategia de región empieza a hacer crisis. Por ejemplo, pues dijiste el tema de Ruta N. En la nueva era de las startups, Medellín queda rezagada frente a Bogotá. Digamos que así como uno coge la Bolsa de Valores de Colombia y la mide por valor público, las compañías antioqueñas son tan importantes como las bogotanas, sino más a la hora de explicar. Cuando vos coges valoraciones de startups, Bogotá nos borra. Y nos borra porque hubo Rappi. Aquí Sí, nos es el dedicamos, fenómeno emergente que exactamente, está aquí nos dedicamos a Ruta N, la ciudad más innovadora del mundo, y pura carreta. Ruta N no detonó ninguna startup y terminó en un edificio cualquiera. Así es, fue un tema sobre todo inmobiliario, pero al final entonces explica. Ahora, en medio de eso, lo Pero que a mí sí... ese mobiliario me gusta, o sea, me parece una buena idea porque hizo por lo menos el ruido. Hizo algo de ruido, yo creo que, pero también... Yo creo que el ruido es positivo. Sí, pero date cuenta que en Bogotá el antes y el después fue Rappi, y el antes y después de Rappi fue que Rappi realmente fue una startup fondeada en California, colombiana, con ambición regional, fondeada en California, y se conectó rápidamente a sus circuitos, tal vez porque en Bogotá no lo sabía. Yo creo que de golpe cuando usted confunde Ruta N con digamos, el ecosistema empresarial o emprendedor, yo creo que de golpe pues es difícil especular, pero Bogotá no lo tenía y sin embargo terminó conectado a California, que era donde había que conectarse. Medellín hizo el esfuerzo y al final no surgió nada. Pero lo interesante es que yo creo que, me preguntabas, la ciudad bien manejada, la ciudad cohesionada, a medida que Colombia se fue pacificando y que Colombia empezó, digamos, a ser mucho más segura y el mundo fue descubriéndonos, yo creo que el mundo fue descubriendo sobre todo a Medellín y empezaron a fraguarse en Medellín algunas dinámicas que hoy es acerca de llevarlas al siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, empezó, y vos lo dijiste, el tema del turismo a fraguarse y nos lleva, digamos, a una nueva era donde... Pero no solo el turismo, sino culturalmente Antioquia se impone en el mundo. O sea, Antioquia tiene mucho más poder cultural que económico hoy en día. Cuando vos ves pues, los grandes artistas antioqueños, Antioquia empieza a fraguarse una cantidad, pero en general, digamos, Medellín es un buen vividero y comienza a traer talento. Y hoy en día yo creo que Medellín, lo veíamos a través de múltiples métricas, pues estamos en un punto donde Medellín es una de las ciudades que está en la lista corta del mundo en temas como el turismo, en temas como capital creativa, cultural, y esa es la nueva era, en la nueva era del talento, ¿sí? Así como antes el secreto eran las firmas, parte del secreto hacia adelante va a ser sobre todo el talento, ser capaz de atraer el talento del mundo a que quiera vivir acá. Está sucediendo, tú eres ejemplo, tú eres el ejemplo perfecto de eso. Uno de los datos que creo que vos no alcanzaste a ver, Colombia, cuando la miden la gente que está conectada a internet en Colombia, ¿sí? En distintos estudios que han hecho, Colombia tiene la 19ª fuerza laboral más educada del mundo en habilidades tecnológicas y de desarrollo de negocios digitales.
Y yo creo que Medellín es aún más, o sea, estamos hablando de que en ciertas métricas, aquí en Medellín se ha consolidado una economía vibrante y moderna de servicios, y eso es lo que hay que terminar de catalizar. Y hay, digamos, hoy muchísimas compañías que están empezando a exportar servicios exitosamente desde Medellín, y de hecho, pues uno de los datos más contundentes que vimos ese día es cuando tú te dedicas a ver la exportación de servicios en Medellín, ya supera la exportación de manufactura en Antioquia. O sea, la exportación de servicios es más importante que la exportación de manufactura. Y cuando vos pones el foco en cómo Medellín está intercambiando con el mundo en bytes, talento, eso es mucho más importante y relevante económicamente hoy que cómo estamos intercambiando contenedores o en el mundo físico. Explícame algo ahí, ¿por qué es tan importante la conexión con el mundo? O sea, uno no podría ser muy rico solo con conexiones locales. No, yo creo que precisamente cuando vos estudias el desarrollo económico, vos necesitas mercados grandes, y en general, lo que hablábamos al principio, esos países que prosperan chiquitos, más o menos entre 5 y 10 millones de habitantes, es porque se conectaron potentemente al mundo y los escalaron. Entonces digamos que, pero en general, ¿no? Además la economía en últimas es una red de conocimiento. El capitalismo realmente es un sistema de información donde se le asigna capital. Capital fluye a aquel que puede hacer algo con él, a aquel que puede crear valor con él. Capital fluye hacia lo valioso para escalarlo. Y en general el capital del mundo comienza a fluir a través de vos te comenzás a conectar. Entonces el desarrollo siempre en últimas es acerca de conectarse a circuitos de capital que fluyan por vos. La conexión con el mundo es la que te da nuevas formas y te muestra cómo es el camino más productivo. Y te permite intercambiar con el mundo productivamente. Es que al final el desarrollo económico es sobre todo acerca de intercambiar. Yo siempre cojo el ejemplo del esquimal versus nosotros dos. El esquimal sabe más que vos y yo, mucho más conocimiento práctico de cómo sobrevivir el esquimal que nosotros dos. El desarrollo es que yo no tenga que pensar en una cantidad de temas, sino que yo pueda enfocarme en uno y aprender mucho de él e intercambiar con el mundo. Entonces, digamos, la civilización en alguna dimensión importante es qué tanto vos podés no pensar sobre una cantidad de problemas que solo cedes, digamos, al prójimo, que te ayuda a resolver y vos te enfocás en uno. Entonces, digamos, a un nivel grande, conectarse es importante como individuo, y es importante como región. O sea, al final, intercambiar con el mundo siempre generará más prosperidad. Entonces sí, digamos que la conexión con el mundo es fundamental, pero además a nivel práctico, cuando vos ves las economías que realmente han crecido en los últimos 30 años, todas las historias de éxito económico han sido economías que se han conectado al mundo, desde las economías asiáticas hasta, digamos, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es todas las grandes historias de desarrollo económico, Irlanda, cómo se conecta uno más productivamente al mundo y a la economía global. Eso es, Sebas, ¿cómo sería entonces esa estrategia emergente para Colombia como tal? Mucho más complicado. Yo te diría que tendría que tener un componente regional. Creo que en algunas cosas podría llegar como Antioquia es tan importante y en algunas cosas tan pionera frente a Colombia, creo que algo debe resonar frente a la estrategia emergente de Antioquia, que es, oiga, nosotros podemos ser una economía supremamente ganadora en la regionalización del mundo si nos enfocamos en industrias de nicho de alto valor, de exportación a Estados Unidos y a México, si nos conectamos a esa dinámica, que además ahorita hay que hablar de ella porque realmente es fascinante lo que está pasando en México, en Monterrey, con el nearshoring. Antioquia puede volverse, y poníamos la metáfora, la Italia o la Alemania del hemisferio. Nosotros podemos ser los grandes ganadores en industria de nicho, industrias pequeñas, o yendo a países chiquitos, lo que hablábamos, la cola larga, industrias de nicho de alto valor. Hay compañías, digamos, antioqueñas cada vez más ganando ahí. Cuando vos ves en los últimos 5 años la exportación antioqueña, la exportación de firmas de menos de 10 millones de dólares se multiplica por 3. O sea, está creciendo, Antioquia está rompiendo el paradigma
de que para exportar hay que ser grande, ¿no? Hay unas compañías que están naciendo, digamos, pensadas para mercados del norte, para Estados Unidos, y un nicho en Estados Unidos puede ser mucho más grande que un mercado en América Latina, y eso lo estaban aprendiendo, digamos, las compañías países y están ganando en el El mundo. mundo ahora es muy loco. Ayer estuve en una conversación con una pelada que está metida como en el tema de las redes, y nos estaba contando su experiencia en el tema de las redes. Entonces, no siempre hay que pensar en las grandes compañías. Esto es una muchacha que tiene 2 empleados o 3 empleados, y hizo algo que en el tema digital se llama un lanzamiento, que es convoca un evento. En el evento conectaron 85.000 personas. O sea, esos son 2 estadios. Y en 24 horas vendió $350.000. Contundente. Y son 3 personas. O sea, en 24 horas se hizo pues, mucho más de lo que se gana no sé cuántas personas en un año. Totalmente, y eso es precisamente el tema que está pasando, lo que hay que darle visibilidad, lo que hay que terminar de impulsar. Y vos decías, yo creo que hay una cosa muy importante y es, Antioquia realmente cuando tú ves cómo se está conectando al mundo potentemente, es exportación de servicios, digamos, Medellín como capital creativa, intercambiando con el mundo el talento y atrayendo talento del mundo, eso es lo que está realmente pasando. Y lo otro, digamos, compañías súper enfocadas, exportando. Y cuando vos ves la base de talento que se necesita para ganar en esos 2 frentes, es común. Yo, por ejemplo, ponía también el ejemplo, un roommate mío que es diseñador y hoy en día, digamos, está trabajando con una firma internacional exportando pues, servicios, básicamente. Pero antes de eso estaba trabajando en una compañía, no sé si la conozcas, Perceptual, que básicamente está desarrollando muebles súper enfocados, de alto valor, de nicho, y están empezando a exportar a Starbucks. Se llama Esteban, Esteban Zuluaga creo que es. Sí, sí. Yo presté servicio militar con él. ¿Ah, sí? Sí, yo presté servicio militar con él. Él finalmente quedó con la compañía. Esa compañía ha hecho unas cosas muy impresionantes. Entonces es una compañía que es una carpintería. Así es. Y entonces hace todo el mobiliario, por ejemplo, para WeWork. Así es. Y entonces WeWork en algún momento tenía una expansión a nivel latinoamericano gigantesco y esta carpintería desde Medellín estaba haciendo no sé cuántos muebles. A nosotros nos hizo toda la carpintería en un edificio que llaman Antejardín. Ahí está WeWork en la avenida del Poblado. No, gente de raca. Entonces, pero lo interesante es mirar cómo el talento se comparte en ambos frentes, en ambas canchas. Y es eso, o sea, Medellín está ¿cuál es la estrategia emergente de Antioquia? Pues hombre, tenemos que catalizar que el talento paisa se conecte al mundo por esas 2 vías y en ese proceso nos vamos a enriquecer todos. Sebas, ahorita hablaste de México, contanos la historia. Bueno, México y pues lo que significa para Antioquia. Sí, total, o sea, en esa regionalización del mundo, digamos que el primer país que se está beneficiando en grande de eso es México. México este año está superando a China en exportaciones a Estados Unidos. México ya está exportando más a China que Estados Unidos. México está exportando, para que te hagas una idea, $400 billones a Estados Unidos. Colombia completa exporta 60. O sea, ¿sí? Para que nos hagamos un orden de magnitud de lo que ello significa. Y digamos que si uno lo tendría que poner así, México está siendo el gran ganador del nearshoring y México está empezando a competir de frente y a ganarle a China, digamos, en las industrias más grandes del mundo, en carros. Están empezando Foxconn, que produce los iPhones, está relocalizándose hacia México. Entonces, digamos, en las grandes industrias del mundo, en la cola corta, en el pareto del mercado, México está empezando a ganarle a China. ¿Qué es el concepto de cola corta y larga? No. El pareto, digamos que cualquier mercado tú lo puedes entender con un pareto, digamos, el volumen del mercado está en ciertas industrias, ciertos productos, y esos, digamos, el 20 hacen el 80% del valor, y después hay mercados con una cola larga, donde en volúmenes mucho más chiquitos o en industrias más chiquitas hay una cola larga, pero digamos que ahí también puede dar mucho valor y la gente se enfoca digamos mucho que en en todo mercado el volumen es un producto que es masivo, casi como un commodity. Así es. Entonces tú miras, por ejemplo, en el tema del negocio inmobiliario que lo has venido aprendiendo,
¿qué es el volumen grande del negocio inmobiliario? Vivienda de interés social. Sí. Y vas y comparas el producto y todo el producto es lo mismo. Es muy parecido. Entonces, ese 80% es donde hay una competencia simplemente por precio, pero no hay un diferencial importante. Luego viene la cola larga, que es el otro 20%, que habla del nicho específico, que ha sido, por ejemplo, la diferencia de una compañía como Trazos, que hace cosas completamente distintas y ahí dispara los márgenes, hace mucho menos, pero gana mucho más. Y el secreto es, digamos, es mucho más difícil desarrollar el mercado, vos necesitas mucho más mercadeo, vos necesitas, tu producto tiene que ser distinto, competís en valor. Pero digamos que cuando vos ves flujos de comercio globales, vos también podés hablar de una cola larga y un Pareto del mercado. México está empezando a ganarle en grande a China en el Pareto y eso va a ser grandísimo para México y va a ser grandísimo para la región. ¿Una economía que crece en qué tasas? Vos tenés que despromediar, en México hay muchos países, digamos que Nuevo León hoy está creciendo por ahí un 4%, podría crecer mucho más rápido, pero sobre todo lo fascinante es Tesla se acaba de, por ejemplo, anunciar... Nuevo León es donde está Monterrey. Monterrey, sí, Nuevo León es el Antioquia de Monterrey. Y digamos que ahí están atrayendo pues, a las grandes compañías del mundo, se están localizando por muchas razones. Por ejemplo, la productividad de la fuerza laboral mexicana en ciertas industrias, por ejemplo en carros, es mayor hoy en día, no solo a la China, en algunas a las de Estados Unidos, porque México, digamos, y sobre todo Monterrey, hablemos de regiones, porque el secreto son las regiones, digamos que ha tenido una potencia industrial enorme y que en un mundo regionalizado, por muchas razones, pues está siendo altamente favorecida. Entonces México está ahí, eso va a cambiar a México, eso va a cambiar a Monterrey, sobre todo al norte de México. Es impresionante, yo estuve allá hace 2 semanas y realmente se siente por todos lados, o sea, la ciudad es cada vez más costosa. En el hotel solo había chinos que estaban, digamos, instalando planta en México. No era tan importante lo de las regiones. Él estuvo en Nuevo León, estuvo en Monterrey y vio un movimiento industrial. Y yo estuve en la península de Yucatán y vi servicios y vi turismo por todos lados. No, cero industria, cero. Sí. Así es. Entonces cada región es fuerte en algo. Usted tiene una playa bonita, se fue para el lado. Totalmente. En España sucede igual, claro. Y la otra es cercana a la frontera y ha tenido un tejido empresarial no sé cuántas décadas. Hoy se vuelve un monstruo. Totalmente. Entonces, eso está empezando a pasar. México es como el país pionero en eso. Eso ya no es un estudio, sino que cualquiera puede ir allá y ver lo que está pasando. Es una cosa impresionante. Aquí va a pasar distinto. Cuando vos ves lo que estaba emergiendo en Antioquia, aquí no están llegando los Teslas, aquí no están llegando las grandes multinacionales. Eso no va a ser realmente nuestro juego en la regionalización del mundo. Lo que sí está pasando en Antioquia es que hay una cantidad de compañías que, digamos, en esa regionalización del mundo están encontrando que tienen ventaja yendo a mercados del norte en la era americana, en nichos de alto valor, y por eso, digamos, la metáfora es más parecido a Antioquia y el futuro de Antioquia, es más parecido a una economía industrializada al estilo de Alemania o Italia, de firmas pequeñas, en industrias pequeñas, compitiendo de altísimo valor, que intentar traer a las grandes multinacionales que no van a venir. Y no van a venir pues porque el capital es, vos sabes mejor que yo, el capital es muy cobarde. En este momento no hay ninguna compañía grande del mundo que vaya a venir a la Colombia de Petro, eso no va a pasar. No va a pasar. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ser ganadores en esa nueva dinámica de regionalización de los flujos de comercio global. Sí lo podemos hacer. Y de hecho, en algunos temas mucho más interesantes, con compañías locales, impulsada por empresarios locales, porque también, digamos, en México va a estar la fase industrial de todo eso, pero en México no está el pensamiento de las compañías, ni Tesla va a tener, el secreto de Tesla no va a estar en Monterrey, va a tener una planta, pero ahí no está el pensado de Tesla, ni el pensado de Foxconn, ni ninguna de esas compañías. El pensado de estas compañías de cola larga, de nichos de alto valor de exportación, sí va a estar acá. Y eso también termina generando más capital social, y yo creo que es una dinámica económica en algunos sentidos mucho más interesante. ¿Qué compañías has visto acá que estén en esos nichos específicos? Cola larga. Sí. Casi que te voy a preguntar cuáles conoces, cuáles te llaman bastante la atención, qué hacen, porque para que tome nota, porque hay que llamarlos. O sea, en estos, me acuerdo que
en Antioquia Emergente tenías un invitado que se llama Mauricio Mesa, que yo lo conozco hace rato. Yo lo conocía en el negocio de las flores, pero las flores de volumen, o sea, Así es. el commodity de la flor, ¿no? Sí. Haciendo rosas y no, es que no me hacen los nombres de las flores, pero hoy, por ejemplo, él tiene una industria entiendo que, es que no me hacen los conceptos, pero... Sí, ellos están plantas vivas, ellos básicamente son una compañía de crisantemos y han estado compitiendo siempre en crisantemos, inclusive ellos van a mercados de alto valor en el mundo, no solo Estados Unidos, sino mercados, digamos, nicho, alto valor en el mundo, pero lo que planteaba, que es muy interesante, es cuando vos ves los flujos comerciales de esa industria de las flores, la cola corta, digamos, Colombia sí ha logrado ganar en el Pareto ese mercado en rosas, en claveles, pero lo que él planteaba es que la oportunidad más interesante para Colombia hoy es realmente una oportunidad de nicho, que son plantas vivas, cierto tipo de plantas vivas en las que Colombia tiene ventaja produciendo. Y ya están trabajando hasta en material genético. No, pues en esa industria, yo te diría que la industria más sofisticada e interesante en muchos temas de Colombia es la industria de las flores. Desde temas genéticos hasta la logística que se requiere para realmente exportar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el grupo Chía, que es una de la compañía más exitosa en esa industria de Colombia, pues de hecho, Mauricio está ahí. Y es te digo, el capital humano que tiene esa compañía, PhDs trabajando en unas preguntas muy contundentes. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo interesantísimo. ¿Es una empresa muy grande? Okay. Sí, digamos que, para que tengas una idea, yo creo que Chía, a través de pues, las distintas compañías, pues una compañía que tenga el 20% del mercado de Estados Unidos, algo pues, muy grande. En ciertos... O sea, el 20% del mercado americano en lo que sea es infinito. Es enorme, es enorme. Entonces, pues súper ganadora. Pero lo interesante, digamos, de lo que está surgiendo es que las oportunidades pues son muchísimas en esa cola larga y las compañías que están generándose ahí, pues hay muchas, ¿no? A nosotros nos toca, por ejemplo, nosotros tenemos un bootcamp donde, digamos, logramos trabajar con compañías más pequeñas y, por ejemplo, a ese bootcamp van a ir varias. Hay una compañía que se inscribió al bootcamp con Cretus, que básicamente... Sí, o sea, es totalmente, digamos, en línea con esto. Estos se están empezando hasta en una industria, yo diría, nicho de alto valor. Contame cómo es el bootcamp. Nicho de alto valor. Bueno, el bootcamp es digamos que a la luz del libro nos empezó a escribir mucha gente y nosotros pues no estábamos organizados para eso, nosotros estamos organizados para servir, digamos, a los grandes grupos locales. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, crecemos en consultores y nos volvemos una firma masiva. Y Alejandro siempre ha tenido una alergia a eso. Yo también, digamos, porque somos muy sensibles a que realmente todo lo que hagamos pues sea de un impacto enorme y de una calidad muy única. Y entonces, digamos, fue una reflexión sobre cómo podemos llevar lo que nosotros hemos trabajado con las compañías a un mercado más masivo. Y nos terminamos inventando un formato yo creo que es consultoría, de alto impacto en corto tiempo, donde compañías, trabajamos, digamos, con equipos mucho más chiquitos, van 4 o 5 personas con el fundador de la compañía, es para compañías todavía lideradas por su dueño o con dueño cercano que llamamos nosotros, y en 3 días hacemos un paneo sobre las preguntas más existenciales que todo ejercicio de estrategia tiene que contestar, y una pregunta de identidad: ¿quién sos? ¿Dónde jugás? ¿Cómo creces? ¿Y en qué dirección? ¿Cómo ganas? ¿En qué dirección crecer? ¿Y cómo organizarte? Entonces, en 3 días, un equipo nuestro, digamos que van 20 compañías, y las fases, digamos, de argumentación, de explicar qué es la estrategia emergente, esas las hacemos común en plenaria con todo el mundo, pero ya a la hora de hacer los ejercicios y conversar sobre la estrategia, pues es un ejercicio individual de cada compañía. Todavía no lo has digitalizado. No, todavía no hemos dado ese esa paso. conversación después la hacemos. Pero digamos que lo que sí estamos empezando a hacer es, no sé si lo has leído, lanzamos un blog de Estrategia Emergente Plus, donde estamos conversando en detalle sobre ejemplos
de estrategia emergente en ciertas industrias claves para que la gente Bueno, yo voy a pueda hacer gente del realmente bootcamp después. aprender. Invitadísimo. Total, ese me interesa mucho y después vemos cómo lo escalamos. Te voy a preguntar si te puedo preguntar por algo, sino que leí un artículo en la página que me mandaste que hablaba de los monopolios en Colombia y del peligro que pueden llegar a representar. ¿Te puedo preguntar por ahí para que nos metamos? Sí. Pero cerramos... Oye, ayúdanos ahí, por favor. Ok. Sebas, ¿existen los monopolios en Colombia y qué daño le pueden estar llegando a hacer a la economía? Sí, claro que existen. Varios. En España tenemos dos también. Varios. ¿Cuáles? Y lo que nosotros planteamos en ese artículo que estabas mencionando es... Yo sueño tener uno. No, bueno, esa es la versión productiva. O sea, estrategia siempre es acerca de hacerte único en un segmento del mercado, hacerte difícil de imitar y, digamos, monopolizar un segmento del mercado. Pero eso, digamos, sometido a competencia, genera compañías potentes, únicas, distintivas, te invita a crecer hacia el valor y siempre, digamos, una estrategia nunca puede decir gané si no estoy ganando cuando está sometido a un mercado competitivo. El problema es que en algunas industrias está el Estado, y cuando tú tienes al Estado como regulador, muchas veces terminan siendo de facto industrias que terminan cooptadas. Vos, por ejemplo, cuando ves las telecomunicaciones en Colombia, es de facto un monopolio entre Claro y el Estado colombiano. Y digamos, emergentemente, eso terminó así, eso no fue que hubo una persona mala que quiso que así fuera, sino emergentemente en cómo se reguló la industria, en la transición de jugadores públicos a la privatización, digamos, pseudo privatización, porque también, digamos, UNED sigue siendo y sigue estando ahí, pues terminó, digamos, creando una industria donde para efectos prácticos estamos lidiando con un monopolio, pero detrás está el Estado. Digamos, siempre que haya un monopolio, sospecha que por algún lado vas a encontrarte al mister. Sí. Me preguntabas por los monopolios de España, son Renfe y AENA. ¿Y eso Renfe es qué? es la empresa operadora de trenes, del tren de alta velocidad. De nuevo el Estado. Y AENA la empresa que opera los aeropuertos. Yo es que creo que yo soy la persona más alérgica que existe al Estado. Yo odio la regulación. No, y pues para que hablemos, por ejemplo, a ver, para impulsar a Medellín como capital creativa, en donde vos tenés que atraer al talento del mundo, hay una cantidad de cosas que hay que hacer para construir capital físico en la ciudad. Y vos, digamos, ahí sí te la dejo a vos, la cantidad de barreras que existen hoy para construir la infraestructura y, digamos, el capital físico, digamos, el desarrollo inmobiliario que necesitamos para densificar la ciudad donde es. ¿Por qué no hablas un poquito de eso vos? No, de acuerdo. Y ha sido como parte de la discusión. De hecho, vamos a tener una conversación con Jorge Pérez. Jorge Pérez fue pues en algún momento fue director, o yo creo que fue rector de la Universidad Bolivariana, o por lo menos estaba a cargo del área de arquitectura. Y Jorge Pérez es uno de los tipos que más sabe de planeación de Medellín, porque fue director de planeación en Medellín. Y él y yo tenemos un debate hace rato sobre el exceso de regulación en el tema normativo urbanístico de la ciudad. Entonces, Medellín ha sido una ciudad que, tratando de mantener el orden, que es algo muy positivo, ha regulado excesivamente. Entonces, Medellín hoy particularmente se convierte en una pesadilla en el negocio inmobiliario porque no hay producción de vivienda suficiente. Totalmente. Entonces, la planeación tiene, o sea, yo pienso que nadie actúa de mala fe. Yo estoy convencido que un tipo como Jorge Pérez es un tipo que ha estudiado, que conoce una cantidad de información que es muy positiva. Y Medellín, en el último pod, que es el pod del 2014, a mí me parece que lo planean de manera correcta. ¿Qué dicen? No le ponga más presión a esas laderas, el desarrollo viene en la parte baja alrededor del transporte público donde hay equipamiento. Eso es como la teoría general. Y eso es positivo, y ponen densidad abajo y quitan densidad arriba. Luego llega una cantidad de cosas que no han reglamentado o que son tan difíciles que el empresariado simplemente dice yo no soy capaz de desarrollar de esa manera,
Y Medellín, que producía el 70% de la vivienda en Antioquia, hoy produce el 20% de la Así es. vivienda en Antioquia, creando un monstruo de tres cabezas que es miedosísimo, que es que estamos creando la ciudad hiperdensa en el sur, en el norte y en el oriente Así antioqueño. es. Vamos a hacer una ciudad monstruosa. Ahora la ventaja es que viene discusión del POT en la próxima alcaldía. Yo creo que debería haber solución alrededor de eso. Pero en general mi queja con la regulación es que hay exceso de regulación. Particularmente en un país como Colombia, hasta el mismo empresariado le pregunta, ¿cómo solucionamos eso? Y dicen, no, hay que regularlo. En Colombia siempre buscan... Todos tenemos la cultura de la regulación, pero en el tema de la regulación la gente ni siquiera sabe que existe. Entonces, es la respuesta automática y estamos en exceso regulados. Ejemplo claro, Industrial Airbnb. Totalmente. Está súper regulada. Pero usted pregunta hoy y la gente de qué habla, gentrificación y turistificación. Solución, hay que ir a regular más. No, vení, ya conocer los decretos reglamentarios, ojo, o sabes por qué se está dando el problema como con los arriendos de Medellín. ¿Es porque están llegando los turistas o es porque simplemente no estamos produciendo vivienda en la ciudad? Totalmente. Y ya empiezan a... Yo creo que parte de lo interesante, cuando nosotros empezamos el ejercicio, nos estaba hablando tanto del tema, y a medida que empezamos a hablar de esto en grande en Antioquia Emergente, terminó, digamos, llevándose a la conversación de la ciudad como un todo. Y claro, ya aparecieron las fuerzas en contra, donde pues en contra de la gentrificación y una cantidad de ideas que sacan, ¿no?, de Estados Unidos, de una cantidad de lados donde pueda que apliquen, pero las adoptan acá. Y la verdad, o sea, si no tuviéramos eso, ¿qué le estaría pasando a Medellín? Pues estaría como el resto de Colombia, donde los precios están súper deprimidos del mundo inmobiliario, donde digamos, no hay el dinamismo que ha traído a la ciudad en todos los aspectos, el turismo, porque es que además es un turismo especial, porque es que no es que la gente está viniendo por el fin de semana, no, esta gente es gente que está viviendo en Medellín, que está cada vez más haciendo negocios en Medellín, y que está, digamos, participando en construir y llevar a Medellín al siguiente nivel. Y yo creo que, digamos, obviamente unos temas pues de la ciudad tiene un lado sexy y por eso vienen, y entonces eso le genera, ¿no?, hay algo resistencia. Que hacías en la presentación que era muy interesante. Yo no conocía los conceptos. Hablabas de que toda sociedad o toda región tiene un capital y ese capital se dividía en varios capítulos. Así Entonces es. hablabas de que existía el capital físico, el capital social, Capital económico. económico, memético y no sé, me falta uno creo. Son capital económico, capital... Explícanos qué son cada uno porque esas son de las cosas en las que uno se apalanca. Sí, exacto. Yo diría que viene la premisa de que las ciudades las regiones que se enriquecen es porque el capital fluye a través de ellas, y lo que pasa es que el capital tiene muchas formas. La gente ve, digamos, el capital financiero, que es el más evidente, pero el capital tiene realmente muchas formas. Entonces nosotros hablamos realmente como de 5 arquetipos o formas de capital que fluyen a través de uno y que son lo que lo terminan enriqueciendo. El primero es el capital económico, que se representa, digamos, no solo en los flujos financieros, sino sobre todo en las compañías y en las organizaciones empresariales El valor de esas la región, compañías, el valor de las las ventas compañías, de esas compañías, pero ¿no? sobre todo lo que saben esas compañías, lo que son capaces de hacer. Entonces, ese capital económico, o sea, una región se diferencia de otra y puede ganar en ciertas industrias y no en otras, dependiendo de, digamos, lo que las compañías de esa región son capaces de hacer y donde tienen ventaja. Entonces está el capital económico, después está el capital físico, y nosotros hablamos de capital físico, no solo infraestructura, sino, es decir, el capital natural de una región, digamos, verlo generalizadamente como O sea, capital, el clima sería capital parte de- físico. El clima de Medellín es una de las ventajas grandes de esta ciudad. O la ubicación geográfica. La que lo ubicación hace central. geográfica cercana al capital físico. Después, tú tienes el capital social. El capital social es qué cohesión. exacto, la cohesión. ¿Qué tanto puedes colaborar vos con otros en pro de grandes misiones, en pro de grandes Ese es desafíos? el que más hemos perdido, ¿no? Yo creo que ese se ha ido erosionando, y parte de lo que hay que hacer en esta conversación Es volverlo a recuperar. es volverlo a recuperar.
mencionaste el capital memético, que a la gente a veces le suena como el más Suena- raro. Pues cuando yo tengo que aceptar, a mí me tocó buscar en Google, creo que no encontré una respuesta. Creo que le pregunté a tu papá, vení, ¿de dónde viene esa gonada? Explícame porque no sé qué es. Y me dijo, viene de los memes. Así es. Y ya después me dio la explicación. Pero me Sí, gustaría que viene explicaras. de Sí, Richard yo tengo Dawkins. intriga también de saber. El capital memético es, digamos, qué tan fácil sos para compartir ideas o memes. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es la mejor forma. Medellín tiene más capital memético que Santander, ¿sí? Medellín tiene artistas, la marca de Medellín en el mundo resuena mucho más que la de Santander o que la de Bucaramanga, a pesar de que, digamos, cuando vos ves en desarrollo económico, el PIB per cápita son parecidos, pero pues Medellín lo tiene y ellos no lo tienen. Los Ángeles, por ejemplo, lo tiene, pues con Hollywood y su tema, Nueva York lo tiene. Hay digamos, sex Tiene appeal, sí, marca, cultura, el coolness mindset, de la ciudad. ideas, el coolness de la ciudad, el capital memético. Tú puedes hacer algunas cosas, precisamente porque los gringos, por ejemplo, ¿no? Tienen una cantidad de soft power. Tienen portaaviones, claro que sí, pero sobre todo uno habla inglés, uno ve shows gringos, tienen soft power, capital memético. Y el otro, claro, es capital. O sea, Maluma y J Balvin y Karol G diciendo Medellín en cada canción son parte de los que han venido creciendo. Totalmente, y la gente, digamos, uno de los resultados emergentes más interesantes de la Pablo última... Escobar también es parte de eso. Uno de los resultados emergentes más interesantes de la última década es cómo Medellín y Antioquia, pero sobre todo Medellín, se han logrado imponer en la cultura global y en la conversación global en ciertos temas, como la música. También, digamos eso, Medellín, es mejor que hablen mal de uno, pero que hablen. Es mucho más jodido cuando uno En habla. cuanto al tema memético, aplícalo, no hay publicidad. Totalmente. No hay publicidad mala, pues. Pero además, el memético viene del meme y de Richard Dawkins, pero también viene de René Girard, que tenía la teoría memética del mundo, que te quieran imitar, ¿no? Que te quieran imitar. René Girard era un filósofo del siglo XX que hablaba de que el humano es un animal social que imita, ¿sí? Y el poder y el conflicto en general suceden porque la gente quiere imitar a otra, pero que alguien quiera imitarte a vos es algo muy importante, es una forma de capital muy importante. Yo creo que Medellín lo tiene y el mundo, por ejemplo, en México es evidente. Sí. Vos vas a México y los mexicanos en muchas vainas les parece interesantísimo Antioquia, Medellín, el reggaetón, quieren ser como uno. Es una vaina que le da también, por ejemplo, a la hora de internacionalizar firmas, es muy importante que a vos te paren bolas, que sepan quién sos, que les parezcas interesante, todo eso es muy, muy valioso. Pues yo te voy a decir, yo me fui de intercambio en el 96. Me fui para un pueblo en el norte de Estados Unidos, en el estado de Vermont. En ese momento poco conocían de Medellín. O sea, yo iba para una familia que suponía que había estudiado, de donde había llegado. Yo llego a su casa y sabían pocas cosas. Sabían de Pablo Escobar, sabían de la droga, pero de ahí para adelante sabían muy poco, a tal punto que me enseñaban a vaciar un sanitario. O sea, ellos literalmente pensaban que yo venía de la selva. Entonces, pues yo tenía muy poquito inglés. Esto fue una conversación que a mí me dio mucha risa porque entre todas las señas para vaciar el sanitario, ellos hicieron un montón de señas y cosas. Yo al final logré entender que lo que me estaban era enseñando a utilizar esa vaina. Hoy es muy distinto. Hoy uno sale de viaje a donde vaya y la gente sabe que es Medellín. Así es, totalmente. Y probablemente han viajado a Medellín. Y no solo de viaje, yo Pero vuelvo desde al hace tema. muy poquito, Nosotros, por ejemplo, en Breakthrough estamos Sí. en este momento internacionalizándonos hacia República Dominicana y hacia México. Y el tema va muy bien y parte del éxito es que a los colombianos nos respetan muchísimo y nos han empezado a respetar muchísimo. En República Dominicana nos admiran y nos ven como referentes en muchos temas. ¿Por qué República? República Dominicana es un mercado muy interesante. A mí me están llamando de República, no sé qué hacer. Definitivamente. República Dominicana es el país latinoamericano que más ha crecido en los últimos 15 años. Tiene una moneda supremamente fuerte. Y es un país, digamos, hablando, digamos,
por ejemplo, en temas turísticos, mucho, una potencia turística. O sea, los países con más turismo per cápita en Latinoamérica son México y República Dominicana, o sea, donde la industria está más desarrollada. Y digamos que un país cohesionado. Entonces, pero además, digamos, emergentemente. Realmente lo que terminó ocurriendo es que un cliente nos llamó, hicimos un caso exitosísimo, pues un turnaround de una de las compañías más importantes de República Dominicana. Para que tengas una idea, nosotros la recibimos en $1 millón jodida de EBT, y en año y medio estaba en 20, o sea, fue un turnaround del berraco. Y obviamente vos cuando haces eso en una ciudad donde todo el mundo se conoce, te vuelves famoso. Pero digamos que el país sí tiene unas cosas muy interesantes, y además, digamos, en esa Medellín como capital creativa, en su parte, digamos, institucional y conversación del sector público y privado, puede aprenderle mucho a República Dominicana, donde en eso está mucho más desarrollado. Los empresarios más importantes de República Dominicana están súper conectados a todos los temas de turismo, y digamos que el Estado tiene una regulación supremamente favorable para los temas hoteleros, turísticos. Entonces, hay algo en impuestos que casi que sale uno sin impuestos. Así es, sale sin impuestos, todos los incentivos del mundo, y digamos que en la Medellín creativa nosotros tenemos mucho que aprenderle a República Dominicana de cómo terminar de catalizar, por ejemplo, el turismo, cómo hacer, atraer, digamos, más talento. Ellos están súper conectados a España. República Dominicana es el país de América más conectado a España, tiene más inversión extranjera española, más españoles viviendo ahí. Entonces hay muchas cosas que aprenderle a República Dominicana, en pos de construir, digamos, a Medellín como capital creativa. Entonces un país muy interesante porque es cohesionado y es 10 millones de habitantes. Tiene unas cosas muy interesantes, una moneda fuerte, una diáspora enorme que han logrado conectar bien. La diáspora dominicana está mejor conectada hoy que la diáspora colombiana y que la diáspora antioqueña, y uno de los frentes de desarrollo para, digamos, Antioquia en esa conexión con Estados Unidos debe ser conectarnos aún más a la diáspora antioqueña. Y en República Dominicana, por ejemplo, recibe remesas muchísimas, pero digamos que República Dominicana, los dominicanos en Nueva York son una fuerza importante en Nueva York. Entonces hay muchas cosas interesantes de República Dominicana que vale la pena aprender, y además es un país que en ciertas industrias claves ha seguido el ejemplo de la tecnocracia colombiana, entonces nos respetan mucho. Por ejemplo, en la industria de salud, que fue el caso en el que nosotros estuvimos, el sistema dominicano de salud está hecho a imagen del sistema colombiano de salud. Entiendo que en el negocio inmobiliario copian muchas cosas colombianas. Me imagino. Y que nos están viendo y dicen, estos manes van mucho más adelante. Yo creo que nosotros tenemos en Colombia inclusive más capital empresarial que el que puede haber en República. En República hoy tiene una base, digamos, una moneda mucho más fuerte. Y yo creo que esa es otra, digamos, conexión interesante que va a haber en la próxima década. Y México, pues ya por lo que te había contado, ¿no? Nosotros estamos practicando lo que estamos predicando, y es que la conexión al norte a esos países va a ser fundamental en la dinámica económica de Antioquia hacia adelante. Sebas, para cerrar, ¿qué sigue con Antioquia Emergente? Entonces, Antioquia Emergente, estamos en el proceso de contagiar, conversar sobre esto. Ya se vienen las elecciones. Una vez haya alcalde de Medellín, digamos que con fama de Affinity por Antioquia, están haciendo temas para contagiar los planes de gobierno y demás. Pero entonces, digamos, está ese frente. Pero sobre todo lo que se viene ahorita es, en diciembre vamos a tener el lanzamiento oficial de Antioquia Emergente. Vamos a tener unos foros donde le vamos a contar a todo el mundo pues lo que vos ya viste, pero en síntesis, digamos, contagiar alrededor del mensaje de que el futuro de Antioquia, y que podemos tener una década de altísima prosperidad si nos organizamos para conectarnos al mundo y ganar, y terminar de catalizar a Medellín como una de las capitales creativas del mundo, donde, digamos, terminar de posicionar a Medellín en la lista corta en ciertas industrias y en exportación de servicios de alto valor, y por el otro lado Antioquia como una potencia industrial regional en nichos de alto valor, ganando en el norte, y un poquito la metáfora siendo la Italia o Alemania del hemisferio en este nuevo mundo
regionalizado que se nos viene. Entonces, ese mensaje, básicamente predicar ese mensaje, nosotros estamos atendiendo a una cantidad de foros, contándole a la gente. Ya hay una cantidad de compañías que nos han llamado y nos han dicho, oiga, a raíz de esto estamos haciendo esto. Mateo, por ejemplo, antier estuvo en la Andy contando el tema. Por ejemplo, los de Of Course dijeron, oigan, necesitamos ver esto en más detalle con ustedes para entender qué significa para nosotros. Interesante, ¿no? Por ejemplo, Sofasa, que no sé si viste que hace poquito anunciaron muy en línea con lo que conversamos en esos ejercicios, que van a empezar a producir un carro más pequeño para el mercado mexicano acá, o sea, norte, nicho de alto valor. Entonces, eso está empezando a pasar, las compañías están empezando a contagiarse. Acordate que el secreto, y lo hablamos mucho, es vos no necesitas contagiar a todo el mundo para que realmente impacte. Vos tenés que organizarte para contagiar a compañías claves y a los empresarios de Antioquia. Y es eso, ¿no? Sí, ya ellos contagian de ahí para abajo. El dinamismo económico es de unos pocos, es lo que yo he aprendido. Al final son ciertas compañías en ciertos momentos que es clave que estén conectadas a esto. Entonces estamos en eso. Se vienen, digamos, vamos a hacer unos bootcamps conjuntos con Fama y AFIT para hacer ejercicios con compañías long tailers, por ejemplo, o estas compañías, digamos, de nicho de exportación. Y en la Medellín Creativa pues están pasando una cantidad de cosas. No sé si has visto todo lo que está haciendo ProAntioquia, se está moviendo en esa dirección, AFIT se está moviendo en esa dirección. Entonces pues digamos que estamos haciendo como un esfuerzo de todos los sponsors para impulsarlo, y esto es parte claramente de eso. Vos has sido, digamos, clave en llevar el mensaje, así que eso, digamos que contagiar en este momento lo más importante. Cómo se cambia la realidad, pues cambiando a cierta gente clave que comienza a conversar de esto, y en eso estamos. Listo, Sebas, ¿teníamos algo más? No, yo creo que ya tocamos todos los temas que... Buenísimo. Muchas gracias. Lucas, Aprendimos ¿no? mucho.